En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. Televisión Manabita. Somos parte de ti. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Amigos televidentes, buenas noches. Ya estamos con ustedes para compartir lo más importante de la invitación, de los invitados también que tenemos el día de hoy y de la información que se generó en las últimas horas. Vamos a compartir con ustedes lo más importante que hemos logrado a través de la actividad que reunieron nuestros compañeros en las calles. Hoy estamos jueves. Hay una información que ya se genera sobre el juicio político y de la destitución del que fuera objeto el fiscal del Estado, Carlos Vaca Mancheno. 128 votos estuvieron y 3 abstenciones. Esa es la información que tenemos de último momento, ya la compartimos con ustedes. Hay una controversia allí, pero en todo caso es la información que podemos proporcionarle a estas horas de la noche. Tendremos invitados el día de hoy, desde el puerto de Manta, entiendo también desde la ciudad de Puerto Viejo. Mientras ya tomamos contacto con nuestros compañeros en la capital manabita, vamos a compartir con ustedes lo más importante de la información. Así es que empezamos, amigos, en esta jornada de jueves. Mucha atención. Culminó el juicio político en contra del fiscal del Estado, Carlos Vaca Mancheno. En una jornada de casi 12 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 128 votos a favor, decidió la censura y destitución. El fiscal, hubo 3 votos de abstención. En este proceso reaparecieron en calidad de legisladores el expresidente de la Asamblea, José Serrano, quien también fue destituido por el polémico audio filtrado, tema por el cual esta vez se lo interpeló a Carlos Vaca. Hasta el momento, este escándalo del audio filtrado ya ha costado el cargo del presidente de la Asamblea y del fiscal del Estado. En tanto, el Consejo de Participación Ciudadana sesionó en la provincia de Manabí. Recibió denuncias de supuestos actos de corrupción que involucran al proyecto refinería y las obras de reconstrucción. A la sexta sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desarrollada en el Cantón Bolívar en Manabí, acudieron 20 delegaciones a presentar denuncias de distintas índoles. Lo que más hemos recibido son denuncias, sobre todo del tema de reconstrucción. Una de ellas es el caso de María Bravo, quien acudió desde Chone. Se nos derrumbó nuestro hospital Napoleón Dávila de Córdoba. Sin embargo, en la Ley de Solidaridad para la Salud ni siquiera fuimos nosotros incluidos. De su parte, el colectivo de ingenieros
eléctricos piden solución en el proyecto Prisa que se ejecuta en las zonas afectadas del 16 de abril. Por ejemplo, en el Cantón Bahía, aquí en Calceta y Tarqui, de Manta, estas obras están atrasadas y están botadas, o sea, han paralizado su trabajo. Con esto sumarían más de 1000 acusaciones desde la pasada consulta popular donde entró en función el ente regulador. Aquí también se designó al delegado de la institución por el Cordicón, cargo otorgado a Ángel Horna Proaño, ingeniero en telecomunicaciones. Julio César Trujillo, presidente del Consejo, aprovechó la oportunidad para manifestarse sobre la designación de autoridades. Hemos comenzado a discutir el mandato relacionado con la selección de personal con el que ha de sustituirse algunos funcionarios que, de acuerdo con la evaluación, tengan que salir de sus cargos. En cuanto a la resolución impulsada por el asambleísta Daniel Mendoza ante la Corte Constitucional, que tiene como objetivo conocer el límite en las funciones de quienes conforman el Consejo, el principal reaccionó de esta manera. No conozco el proyecto, realmente ni creo que lo conocen nadie más que él y sus comilitones en la asamblea, pero nos tiene sin cuidado. Si él quiere limitar nuestras facultades, nosotros seguiremos obedeciendo al pueblo ecuatoriano. César Macías, Televisión Manabita. De otra parte, en sesión ordinaria, la Corporación Provincial de Manabí trabajó con los alcaldes para tratar temas pendientes en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2018. Con la presencia de varios alcaldes y mayormente representantes municipales, se avanzó en la agenda de trabajo en la sesión ordinaria de Consejo Provincial. Aquí se trataron 3 temas relevantes para el desarrollo de la provincia. Bueno, tenemos diferentes puntos. Entre uno de los primer puntos que tenemos dentro de lo que es la sesión está el tratamiento ya de los objetivos que vamos a tener para la Agenda de Desarrollo Sostenible de la provincia. Hemos ya tenido nuestro diagnóstico que ha sido ya presentado a los señores alcaldes y a los señores consejeros en general, y ahora tenemos que definir los objetivos, es decir, hacia dónde la provincia queremos encaminarla teniendo ya un diagnóstico de ella. Fundamentan gran parte de este desarrollo productivo en la expansión y mejoramiento del turismo. Turismo que también tenemos que fortalecerlo y tiene que ser una de lo que más nosotros tenemos que hacer, la verdad, potencial económico que es de divisas para nuestra provincia. Reforestación es otro de los rubros como crecimiento para la integridad económica de Manabí. La reforestación, que es para nosotros también. Hoy día vamos a hacerles conocer, faltaban esos 3 módulos para luego retomar y poder ya marcarnos en los temas de los objetivos que estamos planteando. Se tendrían contemplados los 2 polos de dificultades generados en la naturaleza en la etapa invernal para esta Agenda 2018, como son la sequía y las inundaciones. Todos estos temas son tratados dentro de la agenda, porque la agenda justamente no es solamente una recopilación de datos, es una recopilación de datos para poder estudiar y poder ver las potencialidades de Manabí. Informó Eduardo Sánchez. Y en este mismo acto, el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, se refirió a las medidas que se estarían tratando como respuesta a la sequía y sus efectos sobre la producción agrícola. Refuerza algo de lo tratado en la sesión de Consejo Provincial el prefecto Mariano Zambrano. Sin embargo, se extiende a otros componentes asociativos a la agenda de desarrollo para la provincia de Manabí. Esta es una agenda muy importante para el desarrollo de la provincia, donde todos estamos involucrados, los 22 cantones, las 53 juntas parroquiales, y también queremos que lo conozca la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas. Mejorar las condiciones de vida para los habitantes de la provincia tendrán mucho que ver con el socializar lo determinado con los alcaldes en Manabí. Así es, nosotros tenemos que socializarlo porque finalmente el trabajo que hacemos nosotros es justo para mejorar las condiciones de vida de toda la población de la provincia. Pero ¿será que la prefectura tiene algún as bajo la manga para el tratamiento de los cultivos y la crisis productiva que podría venir posterior a la sequía? Bueno, así es, justamente la agenda nos va a indicar la dirección para, en estos casos de emergencia que tenemos, y además que estamos considerando que Manabí es sequía permanente e inundaciones en pocos días de lluvia.
Se busca una coyuntura interinstitucional para sacar provecho de la experiencia y maquinaria que podrían tener otras prefecturas para la excavación de pozos profundos y construcción de albarradas. Y voy a tener una reunión el día miércoles en el Congope donde voy a llevar nuestros técnicos de riego a fin de que podamos conseguir que algunos prefectos hagamos convenio para que nos den las máquinas de perforadora. Una de ellas es Pichincha, la otra es Azuay, que han confirmado, y también Chimborazo. Nosotros ya nos encontramos en la planificación de pozos. Por ejemplo, en Olmedo, en el Cantón Olmedo, tenemos que hacer albarradas en el cauce del río. Así hemos hecho en otras ocasiones y estamos preparando maquinarias, equipo y personal para hacer eso. Informó Eduardo Sánchez. En tanto, el concejal de Portoviejo, Patricio Roca, quien integró las filas de Alianza País, considera que se debe investigar exhaustivamente el presunto desvío de los dineros de la reconstrucción y determinar responsabilidades. Que se compruebe. Las autoridades de control realmente tienen que dar un pronunciamiento, por supuesto, como lo establece la ley, en el ámbito jurídico, en el ámbito administrativo y del sector público en ese sentido. Ojalá que no sea comprobado que los dineros que vinieron para la reconstrucción de Manabí, Esmeralda, post-terremoto, hayan sido ocupados para otras necesidades. ¿Y de ser así? Y ojo, puede que en alguna vez, como también lo ha hecho el señor presidente Lenín Moreno en esta ocasión, haya sacado esos recursos y destinados para otra cosa inmediata para luego reponerlo. Acá no fueron devueltos. Ya, eso es lo que tiene que determinar la Contraloría General del Estado y los organismos de control. Entonces, hoy no podemos especular al respecto de lo que se ha hecho o no se ha hecho hasta que las autoridades de control no lo determinen de una forma jurídica. Y en otro tema, el jurista manabita Freddy Zambrano Moreira considera que no existiría subterfugio legal para impedir la apertura parcial del Hospital de Especialidades de la ciudad de Portoviejo. Estas declaraciones de la Coordinadora Zonal de Salud, Carmina Pinargote, generaron reacciones. Sí, a partir del 2 de mayo nosotros vamos a hacer ya la primera fase, inicia más que nada es de consulta externa clínica, todavía no con intervencionismo, ¿no? En ella se refiere a la puesta en funcionamiento de varios servicios del Hospital de Especialidades. Ante ello, el Frente Cívico por Portoviejo, colegios de médicos y dirigentes barriales han rechazado la decisión del Ministerio de Salud de habilitar este hospital por partes. Pero pese a las protestas y anuncio de medidas más radicales, parecería que nada detendría esta decisión administrativa. El jurista Freddy Zambrano Moreira considera que no queda más que precisamente eso, la protesta, pues jurídicamente no es posible detener esta acción de la ministra de Salud. Creo que Manabí debe despertar ante la desidia y el quemeimportismo del Estado a través del Ministerio de Salud Pública, porque Manabí desde hace mucho rato se merecía un hospital de especialidades de esta magnitud. Llama la atención que luego de tanta inversión, ahora se pretenda echar a funcionar un hospital de manera parcial. Conozco, porque es público y notorio, visible, que la atención externa para el público la quieren trasladar acá. ¿Cuál es el cambio? Porque se estaría desnaturalizando el llamado hospital de especialidades, porque llegaríamos a manejarnos con el mismo sistema arcaico en donde no hemos avanzado nada. Precisamente será el Ministerio de Salud y sus funcionarios los obligados a solucionar el inconveniente que impide que este hospital esté ya operativo al 100% como hospital de especialidades. Si el argumento es que existe, que hay situaciones de orden legal creadas por la misma contratante es la que tiene la obligatoriedad, la responsabilidad de buscarle una salida legal a la situación en la que se encuentra, porque no podemos sufrir las consecuencias creada por la misma contratante. Con relación a la convocatoria nacional para la preselección del personal que en dicha casa de salud laborará, nada impide, lamentablemente dice, que tenga ese carácter de nacional, pues el país es uno solo, afirma. Porque el profesional, cualquiera que sea su especialidad, es un profesional que deberán respetársele sus derechos dentro del territorio nacional. No hay ninguna parte de la ley que diga que por el asunto de haber sido afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 tengamos la preferencia, que así debería ser.
en aplicación a los criterios o principios de racionalidad, de flexibilidad, de ponderación, dar prioridad a nuestros comprovincianos. Lamentablemente todos tienen derecho a participar. Marco Giler Mendoza, Televisión Manavita. Entrevista en TV Noticias. Entrevista en TV Noticias. Seguimos con ustedes, amigos televidentes. Vamos a la interacción. Aquí en el puerto de Manta, con una temperatura de 27 grados centígrados, vamos a nuestro espacio de entrevista con el abogado Carlos Vera Mora. Él está aquí con nosotros. Él es representante de la familia Zambrano Vera. Así es, ¿no? Sí, señor. Buenas noches, abogado. Buenas noches, señor periodista. Buenas noches, público televidente. En efecto, mi presencia a esta entrevista tiene la relevancia puntual en representar a nuestra familia, la familia Zambrano Vera, en razón de los acontecimientos que se han venido virtiendo con respecto a situaciones inexistentes que se le imputan al prefecto Mariano Zambrano. En esas condiciones... A ver, y entonces quiere decir que usted compareció hoy ante el Consejo de Participación Ciudadana que se efectuó en Calceta. ¿Usted estuvo allí? En efecto, señor periodista. ¿Y usted planteó la defensa respectiva de aquellas situaciones que se le plantean en contra del prefecto provincial? El día de hoy yo comparecí en mi condición de familiar del prefecto Mariano Zambrano ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que celebró su sesión correspondiente en la ciudad de Calceta de esta provincia de Manabí. En esas condiciones nosotros fuimos a plantear dos aspectos. El primero, que tiene que ver con respecto al respeto de la dignidad de nuestra familia. Y nuestra familia, que no solamente se determina o restringe a la familia consanguínea Zambrano Vera, sino a la gran familia política que es nuestra familia del Movimiento Unidad Primero. Una estructura política que de forma decente y consecuente con los anhelos de los conciudadanos de nuestra provincia ha venido luchando permanentemente para poder solventar sus necesidades. Pero a la persona, mejor dicho, pero la acción va dirigida no al prefecto, sino al ingeniero Mariano Zambrano Segovia. Los actores políticos, a eso me voy a referir. Se trata a él, que se lo ha citado, incluso él debió comparecer ya ante la Fiscalía Provincial que fue convocada. Todo guarda relación, señor periodista. Muy bien. Todo guarda relación. Explicando por ese tema que todo guarda relación a su titularidad como prefecto de la provincia de Manabí, imputándole unos hechos que guardan relación justamente a su vida empresarial. Vida empresarial que, como todos los conciudadanos manavitas actividad y posiblemente privada de esta patria, no se puede mezclar lo privado con lo público. Además de eso, señor periodista, que no la inició en la política. Justamente su actividad exitosa en la actividad privada fue la que lo conllevó a la actividad pública. Sí, bueno, pero tiene algunos años en la actividad pública también, pues, ¿no? Como prefecto. Pero es importante que nos ayude usted a orientar desde el campo legal, desde su arista legal. Entonces, las imputaciones que se le hacen es al ingeniero Zambrano Segovia o al prefecto de Manabí. Si usted me lo permite, señor periodista, paso a explicar justamente los acontecimientos que el día de hoy ese es el enfoque que he narrado ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Me he referido a dos temas puntuales. La primera, una denuncia que presentaron 3 conciudadanos de esta provincia que tiene cierta connotación política. Y digo que tiene connotación política porque son 3 actores políticos que permanentemente han participado en dichas contiendas. En esas condiciones, los conciudadanos manavitas a los que he hecho referencia comparecieron a la Fiscalía Provincial de Manabí en el mes de agosto del año pasado a plantear una denuncia por el presunto delito de perjurio. En esas condiciones, los señores denunciantes manifestaron como circunstancia
que narraba o encerraba los hechos un elemento fundamental o un nexo causal. ¿Cuál era este? Ellos aseguraron que cuando el prefecto fue a inscribir su candidatura al Consejo Nacional Electoral, el prefecto, en ese momento candidato, incurrió en el delito de perjurio, porque ellos aseguran que un formulario que se suscribe para usted poder presentarse como candidato prescribe puntualmente lo siguiente. Prescribe este formulario que el candidato o la candidata que se registra para tal cargo no tiene que encontrarse incurso en las inhabilidades establecidas en el artículo 113 de la Constitución de la República. Pero vamos a leer puntualmente lo que dice el artículo 113. El artículo 113 de la Constitución señala la siguiente: no podrán ser candidatos o candidatas quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas. Esa es la causal sobre la cual se sustenta la demanda. En esas condiciones, usted sabe que ya con los mecanismos informáticos existentes en todas las instituciones del Estado, usted ingresa, cualquier usuario ingresa, o en este caso las autoridades solicitan la documentación o información suficiente, particularmente a la Superintendencia de Compañías, y se puede percatar que durante todo el tiempo, mediante el prefecto ha sido autoridad pública, no tiene ninguna de estas tres circunstancias que señalan las prohibiciones del artículo 113 de la Constitución. Déjeme señalarle solamente algo, señor entrevistador. Él no ha sido, durante todo el tiempo que ha sido funcionario público y mucho antes, ni representante legal, ni apoderado, ni como persona natural ha suscrito contrato alguno con el sector público. En esas condiciones, para seguir con el hilo de la denuncia... Entonces, desde su óptica jurídica, él no está inmerso en esa causal. Más que desde mi óptica jurídica, señor periodista, en cuanto a las realidades. Es que el prefecto habría tenido contratos con el Estado. Eso lo vamos a analizar una de sus empresas minutos más adelante. Aparece vinculada a él. Eso lo vamos a analizar minutos más adelante, si usted me lo permite, para concluir con esta primera parte de mi explicación. Con respecto a su observación, no solamente que la eficacia del razonamiento lo planteo en base a lo que yo deduzco, es la información que el fiscal provincial de Fuero pudo obtener de las instituciones del Estado que determinaron que el prefecto no se encontraba incurso en ninguna de las inhabilidades del artículo 113 de la Constitución. ¿Y el tema no está en indagación previa? En esas condiciones, el señor fiscal provincial resolvió, mediante decreto, solicitar el archivo de la denuncia, porque no encontró elementos constitutivos que relacionen la veracidad de la denuncia contenida en este escrito del delito, con respecto a las circunstancias del señor prefecto. ¿Cómo le llaman ustedes? No existió la materialidad del delito. No existió ni la materialidad, no existió la infracción, no existió el dolo y ni siquiera un nexo causal. Se archiva la causa. Efectivamente. Esa causa. Esa causa. Efectivamente. Porque ahora hay otra causa que se le imputa del enriquecimiento ilícito. Concluyendo con esta primera causa, se encuentra en manos de la presidenta de la Corte Provincial en condiciones del fuero que mantiene el señor prefecto por ser una autoridad pública. Y se encuentra para efectos de que la señora presidenta, en este caso, pueda evidentemente proceder a acoger el archivo del señor fiscal provincial o eleve a consulta. Nosotros creemos, con este comentario y esta explicación muy didáctica y eficaz que le hemos dado, como la sana crítica, que evidentemente el camino que va a tomar la señora presidenta, más allá de que su responsabilidad es absolutamente resolutiva a su autoridad, es evidentemente el de acoger el archivo. En esas condiciones, nosotros también el día de hoy fuimos ante el Consejo de Participación Ciudadana a plantear una observación con respecto a su siguiente pregunta, el tema del famoso informe de responsabilidad que resolvió el anterior y cesado Consejo de Participación Ciudadana.
con varios acontecimientos de forma y de fondo. Y digo de fondo y de forma porque resulta por lo más sorprendente que, habiendo sido la consulta popular el 4 de febrero, con una tendencia popular o mandato popular que determinó el cese de sus funciones, y habiéndose estos resultados proclamados y registrados en el registro oficial el 14 de febrero, en el registro oficial, el 16 de febrero se reúnen 5 de sus consejeros. Toman, dicen ellos, una resolución de la cual no existe ningún elemento de convicción que determine responsabilidad alguna, y procedieron a suscribir esta acta de resolución donde se le imputan al señor prefecto y a varios de sus familiares varios elementos de aparente ilegalidad con respecto a sus acciones. Resulta por demás sorprendente, como lo hemos dicho, varios elementos. Primero, fíjese usted. A ver, para seguir adelante, entonces quiere decir que porque ese consejo ya no está en funciones, porque el transitorio fue elegido el 19, lo que quiere decir que aquello deslegitima la resolución del Consejo de Participación Ciudadana anterior o defenestrado. Es decir, el 4 de febrero la voluntad ciudadana tomó una decisión. Sí es. Esa decisión fue promulgada días después en el Consejo Electoral. 3. Y luego de esto fue registrado en el suplemento en el registro oficial. En esas condiciones, y evidentemente por la mayoría planteada por el soberano, nosotros creemos y estamos convencidos ahora con unos elementos adicionales que le voy a explicar, que evidentemente ese consejo tuvo una connotación de carácter político, de persecución política, para dictar esta resolución en contra del prefecto de Manabí. La resolución de ellos, eso deslegitima desde el punto de vista ético su decisión, pero existen elementos más que éticos jurídicos, que es lo que se los voy a explicar. Que no se desvanece sencillamente con haberlos defenestrado a ellos. Efectivamente. ¿Qué es lo que le quiero explicar, señor periodista? Jurídico ahí. Y por su intermedio a nuestros conciudadanos, a las personas que nos están viendo por medio de este prestigioso medio de comunicación. Y es que esta resolución, por ejemplo, determina y exige que para una resolución haber pasado al Pleno para su aprobación, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé el informe resultante de investigación, que es será conocido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en forma previa a su aprobación, para garantizar su legitimidad y legalidad sobre la observancia de los derechos constitucionales de las personas involucradas. Los informes que emite el Consejo deberán ser escritos, motivados y concluyentes. En el expediente de este informe no existe no solo la motivación, sino la sesión previa en donde debió aprobarse el informe de investigación que arroja este informe resolutivo. Es decir, una sesión previa a su aprobación definitiva, el artículo 17 obliga que el informe de investigación de cualquier expediente que concluye con una resolución como esta debe previamente, anterior a la definitiva, ser aprobada por una sesión, la cual no existe, la cual hemos solicitado y no existe. Con el procedimiento previo que pueda legitimar la resolución. No se cumplió con ese elemento sustancial que ahora ya no solamente deslegitima el tema desde el punto de vista ético, sino ahora sí jurídico. Porque evidentemente se violentaron procedimientos que ahora sí afectan a la resolución, no solamente en la forma, sino en el fondo. Y por eso el ingeniero Mariano Zambrano no se presentó a la audiencia. No solo por eso, ya le voy a explicar esas consecuencias. Adicionalmente a esto, señor periodista y señores conciudadanos, lo que además nos sorprende, porque este informe parecería que lo tuvieron preparado para la firma, y digo esto y lo afirmo con absoluta verticalidad, porque fíjese usted, el análisis
de los aparentes hechos a los cuales se le imputa al prefecto Mariano Zambrano y a varios de sus familiares fueron contratos que empresas en las cuales él no es ni accionista, él no es ni representante ni apoderado, se celebraron entre el año 2010 y el año 2013. Pero la resolución establece responsabilidades que están imputadas o imputables al Código Integral Penal. El Código Integral Penal fue promulgado, entró en vigencia el 10 de agosto del 2014. Entonces, cuando se dieron los hechos que el Consejo cesado en funciones dice que fueron ilegales, el COIP no tenía siquiera vigencia. Entonces, si usted no tiene una norma en la cual a usted se le puede adecuar una conducta, juzgar con una reforma inexistente. Se pretendió juzgar con una ley inexistente. Una nueva ley que en ese entonces no tenía efecto jurídico. Entonces, estos vicios... Eso es lo que plantea usted. Eso es lo que a la ley y a lo evidente podemos establecer, porque usted no puede ser juzgado por un articulado que al momento de haber aparentemente ser cometido el hecho imputable, no esté evidentemente vigente. Entonces, en esa condición, esa es la siguiente observación. Por lo tanto, entonces, adicionalmente, todas las causas que se le imputan al ingeniero Mariano son inexistentes. Adicionalmente, señor periodista, desde su defensa, hay una situación que ha causado por demás estupor, y es que hemos obtenido la información de este consejo de quiénes fueron los consejeros, valga la redundancia, que aprobaron este documento resolutivo donde se le imputan estas infracciones que, como ya las hemos analizado en este instante, son ineficaces e inexistentes. Pero resulta que una de las consejeras que dio quórum o que participó en la sesión en la que me refiero, y voy a darle lectura en 30 segundos. Pero por favor, de la manera de síntesis, porque de este documento que ya lo contestó este consejo. Este consejo dice: la resolución del 16 de febrero del 2018 la aprobaron los consejeros licenciada Yolanda González Lastre, economista Tito Fernando Astudillo, abogada Doris Lucía Gallardo Ceballos, doctora Tania Elizabeth Pauquer Cueva y la abogada Sonia Gabriela Vera García. Resulta que en los registros del Ministerio de Trabajo se desprende que la señora Vera García Sonia Gabriela tenía imposibilidad para ejercer cargo público desde el 27 de enero del 2018 y que, como dice este documento certificado del Ministerio de Trabajo, el 16 de febrero del 2018, el día de la sesión, la señora sí registraba impedimento para ejercer cargo público debido a que tenía una obligación pendiente con el SRI. Entonces, señor periodista y señores conciudadanos, no solamente es el fondo de la resolución la que da vergüenza jurídicamente, y da vergüenza, y para nosotros los familiares y para los manavitas debe ser materia casi de ira, porque con una resolución espuria se ha pretendido someter a un ciudadano que es autoridad pública, querido por toda la provincia de Manabí, es lo que les duele, y a una familia entera a elementos constitutivos jurídicamente que pretenden ser cuestionados y que son inexistentes, y constituyéndose además de manera dolosa para este tipo de documentos. Perfecto, se nos acabó el tiempo, abogado. Creo que hemos sido nosotros con total apertura, hemos dado el espacio que corresponde para que usted pueda mostrar con elementos desde su óptica de defensa de las imputaciones que se le hacen al ingeniero Mariano Zambrano Segovia. Usted tiene la decisión, amigo. Es la óptica de la defensa. Vamos a un bloque publicitario. Gracias por estar con nosotros, abogado. Gracias a usted, señor periodista. Vamos a un bloque publicitario, amigos. En breve retornamos con ustedes.
Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso desde la ciudad de Puerto Viejo para continuar informando y además para seguir también con nuestras entrevistas. Tengo esta noche acá en los estudios de Televisión Manavita a la abogada Gabriela Lucas. Ella es vicepresidenta de la Organización de Mujeres Lideresas de Manabí, pero además una activista femenina permanente, dirigente y profesional. Joven mujer manavita que, entre otras cosas y circunstancias, está dedicada, aparte de su profesión y trabajo, a la permanente defensa de los intereses de la colectividad en general. Es así que el día de ayer ella fue partícipe de una rueda de prensa que brindaron algunos dirigentes de la ciudad de Puerto Viejo. ¿Para qué? Bueno, pues para un tema que está siendo de análisis y sobre todo de preocupación general relacionado con el hospital de especialidad. Es una convocatoria que se habría realizado ya con algunas situaciones o circunstancias un tanto irregulares, según se ha podido ver en el desarrollo de la misma. Pero escuchemos a la abogada Gabriela Lucas que nos diga, que nos cuente, ella que ha estado inmersa dentro de este grupo de personas que aspiraban como profesional manavita a poder llenar alguna de esas vacantes. ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Malena, buenas noches a todos los televidentes. Pues efectivamente el malestar que sentimos nosotros los profesionales, porque de una u otra manera sí se ha jugado con nuestra necesidad de querer trabajar, de querer luchar por un bienestar, de querer sacar adelante a nuestros hijos, y pensamos que esta vez iba a ser diferente al realizarse estas pruebas para el Ministerio de Salud Pública, en la que muchos de nosotros como profesionales participamos. ¿Pero qué pasó? A ver, usted decía, yo hace un momento, ha vivido este proceso. ¿Cómo fue el tema inicial? Suponemos la convocatoria pública, luego el llamado para las pruebas respectivas, quiénes estuvieron dentro o detrás de este proceso o aún lo están. Quisiéramos así de manera muy en síntesis, pero paso a paso, ¿cuál fue el procedimiento que se ha dado hasta este momento y dónde consideran ustedes que habrían vicios de irregularidades o tal vez algunas situaciones anómalas en cuanto a esta convocatoria? Malena, verás, no es menos cierto que muchas personas nos postulamos con la intención de aspirar a uno de los puestos o de las vacantes que tenía el Ministerio de Salud o que la tiene. Este proceso nosotros tuvimos conocimiento a través de la página del Ministerio de Salud Pública. También quienes teníamos que enviar nuestra hoja de vida a dicha página, una página. Después nos llegó un correo electrónico en el que se nos avisaba. A mí personalmente me llegó el día sábado 21 de abril a las 10:30 de la noche, en el que recién se nos hacía conocer que el día domingo iban a realizarse las pruebas en la Universidad Técnica de Manabí. ¿Y qué pasó luego de eso? Luego de eso nosotros estuvimos a la hora convocada, a las 12 del día en mi caso, porque hubieron dos grupos ese mismo domingo, pero nos encontramos con la sorpresa de que las puertas de la Universidad Técnica de Manabí estaban cerradas. Primer acto discriminatorio. Exacto. Y contraproducente desde todo punto de vista. Hemos podido ver imágenes relacionadas precisamente con la aglomeración que hubo el domingo al mediodía, creando un tema de malestar. Para todos es sabido que tenemos durante estos días unas temperaturas realmente elevadas, altas, con un sol incandescente que no ha dado tregua desde que inicia la mañana hasta el término del día, y aún así en esas circunstancias hasta inhumanas ustedes tuvieron que esperar allí ¿cuántas horas? Ojo, nos habían convocado unos 20 minutos de anticipación según todas las directrices que nos enviaron a los correos. Estuvimos 20 minutos antes, pero no pensaron en que habían personas que estuvieron mucho más tiempo atrás del tiempo que se nos había convocado. Aparentemente la coordinación y todos los involucrados aquí en Manabí en cuanto a lo que es el Ministerio de Salud Pública, se presume no tenían conocimiento de nada, ni de las pruebas, cuando la realidad adentro de las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí es que había personal de la coordinación de aquí de la provincia de Manabí, básicamente de aquí de Puerto Viejo, tomando las evaluaciones, quizás siendo facilitadores de una botella de agua para las personas que nos estaban tomando las pruebas respectivas. ¿Y cómo se entiende de que si la Ministerio de Salud Pública acá en Manabí no tenía conocimiento de esta situación, había gente o había personal de esa institución de aquí mismo de Puerto Viejo en el proceso?
Es que esas son una de las tantas interrogantes que nosotros como ciudadanos debemos ponernos a analizar y, o si no, preguntarnos qué está pasando con estas autoridades o estas representaciones que tenemos aquí en la provincia. Y es lamentable porque se ha jugado con la esperanza de muchos profesionales y por qué no ponerse la mano en el pecho y decir, primero tenemos que seleccionar a gente de Manabí. Acabamos de pasar por una situación natural nefasta que en la mayoría de los hogares dejó grandes pérdidas entre laborales, edificaciones, cuestiones comerciales. Entonces, ¿por qué no considerarse primero a la provincia de Manabí y por ende a cada uno de sus profesionales? Porque aquí vemos muchos profesionales y tenemos las mismas capacidades que cualquier otro ciudadano ecuatoriano. Pero incluso tenemos bastantes profesionales y no solamente en el área legal, que fue mi caso en la que yo postulé, en áreas de enfermería, laboratoristas, hay médicos que fueron especializados incluso en el extranjero y que aún no se los ha tomado en cuenta. Es más, ni siquiera se los convocó para preselección. Bueno, hay que destacar algo, que una de las cosas por las cuales la Red de Salud Pública ha venido manifestando que no existen algunos especialistas es por la falta de oferta médica profesional en áreas especializadas. Pero, por ejemplo, ayer o anoche aquí tuvimos una pediatra neumóloga. Ella está recientemente llegada al país, pero dice, bueno, yo ya no alcancé a poder ingresar la documentación, por ponerle solo un ejemplo. Pero existen otros profesionales realmente que se necesitan, que se requieren, pero no hay. Pero estoy refiriéndome exclusivamente al área médica, nada más, que podría tal vez entenderse que por eso a nivel nacional se hizo la convocatoria y no empezando por la provincia de Manabí. Es decir, primero convocamos a Manabí y luego, cuando no haya en Manabí, hacemos una segunda convocatoria a nivel nacional. Pero usted me dice que es absolutamente para todas las áreas. Exacto, para todas las áreas. ¿Cómo entender esto entonces y qué es lo que van a seguir haciendo ustedes? Porque además ha habido una autoconvocatoria de varios colectivos, de varias organizaciones y grupos sociales, ciudadanos cívicos que están apoyando la iniciativa en la cual pues se pretende y se exige sobre todo transparencia en este tipo de actos relacionados con una convocatoria para llenar vacantes en el Hospital de Especialidades, que ya no sería como hospital de especialidades. Yo estoy viendo las cosas diferentes, no sé si es que estoy imaginando mal, pero con eso de que ahora el Hospital Verde Ceballos va a ser un centro materno-infantil y el Hospital de Especialidades va a asumir todo, ya viene siendo un hospital general. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, nosotros, como en mi caso como ciudadanía, y así mismo como tú lo acabas de decir, los colectivos y todas las organizaciones, los presidentes de los consejos barriales, todos estamos unidos para tratar de descubrir o de determinar al fin qué es lo que va a pasar con la provincia de Manabí y su hospital de especialidades. No solamente el tema de la selección de personal, Malena, también está el tema de la apertura de las áreas, cuando se supone que es un hospital de especialidades que debe entrar y hacer su debut con todas las áreas habilitadas y con ya personal profesional médico escogido, capaz. O sea, realmente todos estamos así en espera de que se pronuncie la Coordinación de Salud, que no nos dan todavía respuestas. ¿La doctora Carminia Pinargote no ha conversado con ustedes? No ha podido conversar con nosotros. ¿El gobernador de la provincia tampoco? No hemos conversado. Estamos tratando de llegar a acuerdos y diálogos en cuanto al tema del ministerio. Y realmente sí nos sentimos un poquito molestos porque no es posible que se siga jugando con el Manavita, de que al Manavita se lo siga categorizando como tercera o como una de las últimas opciones. Pues no, lamentablemente sí, tenemos toda la capacidad del resto de los ecuatorianos. Así es, bueno, hay que seguir impulsando aquello y realmente nos sorprende si es que la prioridad es para los manavitas en el tema de reactivación de todo tipo, incluyendo la laboral, que es lo que más necesitamos. Exacto. ¿Cómo es que se hace una convocatoria de esta manera? Pero más allá de la propia convocatoria que ha sido a nivel nacional, es el hecho mismo de que al parecer no habría la transparencia necesaria para este proceso o para esta convocatoria. Gracias, abogada, algo con lo que quisiera tal vez finalizar. Sí, hacer un llamado a la ciudadanía de que nos pongamos firmes ante esta situación y hagamos valer nuestros derechos como ciudadanos manavitas.
¿sí? Porque todos somos capaces y todos podemos ser parte de ese equipo de trabajo que necesita el Hospital de Especialidades de la ciudad de Portoviejo. Gracias, abogada Gabriela Lucas. Y bueno, yo creo que es importante seguir adelante en este asunto. Hay que, ya hasta cuándo, hay que dejar un precedente. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Y ojo que no estamos de ninguna manera instigando. De ninguna manera, pero por favor, los manavitas merecemos respeto. ¿Hasta cuándo creen que los manavitas somos tontos? Porque hay conceptos, no voy a referirme a ninguna acción especial, pero hay muchos conceptos relacionados a que creen que los manavitas somos los más corruptos y los más tontos. Somos personas muy subestimadas desde otras latitudes, de una en especial, pero no voy a decir de dónde. Ustedes saben a quiénes me refiero, que no son todos, sino los que se creen iluminados en este país. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros. Gracias. Tiempo de nuestra pausa publicitaria. Retornamos ya. Entrevista en TV Noticias. Seguimos con ustedes, amigos televidentes del puerto de Manta. Ahora, Antonio Cedeño está aquí con nosotros y ahora con ustedes. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a la ciudadanía que nos está mirando en su casita. Y en las redes sociales también, veo. Amigos, queremos anunciarle que ya está editada esta obra que se llama Memorias del 16A, desde un enfoque eminentemente ciudadano. Cuéntanos, Antonio. Sí, en efecto, bueno, un sueño que empezó en el 2016, en esa época que pertenecía al equipo municipal, creímos necesario hacer este libro, como lo dije en una entrevista anterior, que ya fue, permítame por favor, que fue ya cerrado el proceso y mandado a imprimir por el actual equipo que está ahora en el municipio, y que mañana va a ser el lanzamiento, la presentación del libro. Lo que tiene usted en las manos realmente es una riqueza, porque ese libro lo escribió el ciudadano. Ahí hay alrededor de 90 a 100 historias con diferentes enfoques de un mismo evento, de lo que pasó el 16 de abril del 2016. ¿Y por qué se lo hizo? Porque nosotros los manavitas, usted sabe, somos, ya creo, de nacimiento contadores de historias. Y en los recorridos que hacíamos en la emergencia... Hacemos relato de la historia. Exacto. Claro. Por ejemplo, yo por cultura, me crié en un pueblito y recuerdo todas las historias de mis abuelos. No sé si todas eran verdad, pero era una forma buenísima de contar, que uno se conectaba con sus historias. Entonces, como le decía, en el terremoto, en los recorridos que hacíamos durante la emergencia, había mucho de que el taxista, el que vendía pescado, el ciudadano que lo encontramos en la calle, comenzaba a relatar su historia de lo que había pasado ese 16 de abril, que cómo sobrevivió, qué vio, qué sintió. Y a partir de eso nosotros vimos la necesidad de plasmar esas historias que no se borraran en el tiempo. ¿Una memoria urbana? Exacto, que no se borraran en el tiempo. Decíamos, esas historias tienen que estar registradas físicamente, tienen que trascender en la historia. Hoy estamos en 2018, pero estoy seguro que en 20 años esas historias van a valer muchísimo. O sea, volver al pasado, porque escribir cura. Escribir en este momento lo que hace es reconstruir nuestra historia. Y ahí las personas que van a tener la oportunidad de leerlo, ojalá que todos puedan leerlo, que los profesores en los colegios, en las escuelas, tengan este libro y puedan hacer debates, tertulias, análisis de lo sucedido, porque ahí hay historias maravillosas. Hay historias que nos van a hacer... Es una obra entonces testimonial. Aquí hay mucho elemento. Sí. Ahí usted se va a encontrar historias de ciudadanos que cuentan cómo vivieron el terremoto, cómo vivieron esos segundos y cómo lo vivieron después. Dice, liberar emociones, escribir en el recuerdo de todos los nombres de un ser querido, dejar ir el dolor, descubrir su lado de una historia impactante, real y absolutamente sobrecogedora. Realmente es interesante la obra. Esta es nuestra historia. No están todos los actores, amigos televidentes, pero se han recogido muchos testimonios. Más o menos, ¿cuántos testimonios lograste recabar, casi 100. Antonio? Mire, llegaron historias escritas a mano. Antonio, esta fue tu iniciativa, no perdamos de vista ese detalle.
Sí, no, o sea, no importa. No caiga en la falsa modestia. No, pero independientemente de quién haya sido el de la idea, lo importante es que el libro está hecho. A ver, ¿usted mañana fue va a de ser la idea, lanzado. sí o no, don Antonio? Lo concebimos dentro de una necesidad en la época que formaba parte Era del un equipo de trabajo. Sí. Entonces fue un equipo de trabajo. Sí, un equipo de trabajo donde dejamos un poco, es importante, y le comparto esta información, licenciado, esto no era competencia en nuestra área de trabajo, o sea, lo hicimos porque era necesario como ciudadanos hacerlo. Y el orgullo que debe sentir la ciudad es que este producto nació en Manta y es el único que se ha hecho de esta manera de invitar a la ciudadanía y que ellos enviaran su historia. Escribe tu propia historia, por supuesto, que se constituya en una memoria urbana. Exacto. Y que tengamos que contarle a los demás lo que pasó el 16A. El prólogo está bastante interesante, ¿no? Personas con historias extraordinarias. Escribir llena de alegrías, esperanza, miedos y tristezas. Permite construir vidas y construir recuerdos. Pero hay en cada una de ellas las compras que no hice. Amigos televidentes, no estamos promocionando un libro cualquiera. Sin un rasguño, debe ser un sobreviviente que salió ileso. Un amanecer diferente. La visita. Y seguimos nosotros aquí. 80 grados de Richter. La fuerza y voluntad. Una noche diferente en la catequesis desde el ámbito espiritual. Y así ustedes van a encontrar las vacaciones más amargas. Y ustedes van a encontrar en cada una de este libro unas historias realmente... Aquí está Juan Bosco Copiano, veo 16 de abril, el infierno que subió de las entrañas de la tierra. El colega Juan Bosco Copiano, estamos viendo su autoría. Aquí hay periodistas, hay ciudadanos, hay bomberos, hay enfermeros. Por ejemplo, venía leyendo una historia de una doctora y es espectacular lo que escribe ahí. Venía leyendo inclusive una historia donde la chica o la señorita empieza contando casi que un chiste, lo que le pasó previo al terremoto. Lo convirtió en una anécdota. Sí, y de repente la historia se va tornando dura, difícil, y yo digo, esto realmente es espectacular. Antonio, se me fue el tiempo. Hay que leerlo. Mañana hay el lanzamiento oficial de... Mañana es el lanzamiento oficial, oficialmente 10 de la mañana en la terminal terrestre. Vayan, por favor. A mí me hubiese encantado estar ahí, pero por ocupaciones no voy a poder estar. Pero Paul Fanta escribió allí esa historia. Esperamos que sí, ojalá. Hicimos la convocatoria a nivel ciudad. O Guacho León tampoco le escribió. No lo sé. Y sabe, amigos, porque faltan muchas historias que leer todavía. A nosotros nos correspondió una historia diferente. Hacer comunicación en tiempo de crisis y manejar protocolos de comunicación para que los ciudadanos no tengan una conmoción social después de la tragedia. Una responsabilidad esa es nuestra enorme, historia. enorme. Y la historia de los periodistas de Manta está sembrada en trabajos prolongados que realizamos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esa es nuestra historia. Por eso le preguntaba lo de Paul, porque nos tocó compartir con Washington León Delgado, a través de Radio Marejada, que estuvo allí. Y cada vez que nos recordamos, para nosotros, nuestra tragedia fue hacer información de tipo oficial, protocolos de comunicación. Realmente fue un aporte ciudadano del cual nos sentimos orgullosos. Fue nuestro aporte, ¿no? Y hay que decirlo. Valiosísimo, licenciado, porque era un momento donde la comunicación era complicada, no teníamos los medios para hacerlo, y la responsabilidad que ustedes manejaron en ese momento fue muy buena. De ustedes como equipo de este medio de comunicación, los demás también, todo este conjunto de ciudadanos que nos dimos la mano para salir adelante. Por eso estamos ahora acá, y lo dice aquí en el libro, en el prólogo al final. O sea, las veces que podamos caer, lo importante es que vamos a aprender siempre a levantarnos. Y que este libro que la gente va a leer, ámelo, porque yo sé que van a suspirar, van a sufrir, van a llorar, van a gritar, van a reír también, pero tienen derecho a hacerlo, porque este libro es de ustedes. Es consumo popular. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, licenciado. Antonio, gracias a todos. No lloramos nosotros la tragedia, más bien celebramos habernos recuperado psicológicamente, económicamente. Tal vez no en nuestro hábitat, hay familias que aún siguen desprotegidas, pero el 16A sigue siendo la tragedia que nos afectó y nos cambió la vida. Un bloque publicitario, amigos. Venimos en la parte final ya. Mi querida Malena,
Llegó el momento de despedirnos en jueves con un olor a viernes. Perdóneme, mi querido Carlitos, déjeme hacer 2 anuncios importantes. El primero, que entiendo usted lo hizo al inicio, pero hay que nuevamente destacarlo, un decreto ejecutivo 379, mediante el cual el presidente de la República, Lenín Moreno, establece que hay un feriado obligatorio el día martes 1 de mayo y por lo tanto las instituciones se reincorporan al trabajo de manera obligatoria el 2 de mayo, es decir, miércoles 2 de mayo. Y el segundo, que las instalaciones del edificio administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se cambia, se traslada de lugar y ahora lo hará en un moderno edificio en el centro de la ciudad de Puerto Viejo, en la calle Rafael Yar y Avenida Universitaria. 2 anuncios importantes. Gracias por mi parte, Carlos. Un abrazo, Malena. Nos veremos mañana. Amigos televidentes, buenas noches. Hasta pronto. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre. Televisión Manabita. Somos parte de ti.